Buenas noches, profesor y compañeros. Nuestra investigación fue sobre la estrategia para adquisición de acciones ordinarias y el presupuesto de capital. Los participantes fueron Blanca Patricia Esquivel Ruiz, Celia Noemí Alemán González, Joshua Ezequiel Leighton Sotelo, Stephanie Gabriela Ocaña Mercado, Wendy Valeria Castillo Escoto. Bueno, yo les voy a explicar un poco de lo que es nuestro tema general, el cual es Área Especial de Administración Financiera. Nuestro subtema es Estrategia para la adquisición de acciones ordinarias y el presupuesto de capital. Para esta investigación, nosotros nos propusimos un objetivo general, el cual es describir el proceso de adquisición estratégica de acciones comunes del presupuesto del capital. Objetivo específico. Hemos delimitado 4 objetivos específicos, los cuales son los siguientes: describir el concepto de las acciones comunes, ejemplificar algunas técnicas para la adquisición de acciones comunes, conocer las distintas técnicas del presupuesto de capital para la toma de decisiones, y por último, aplicar las distintas fórmulas para la elaboración del presupuesto de capital mediante técnicas existentes. Bueno, en nuestra siguiente investigación nosotros vamos a plantear el estudio de la adquisición de acciones comunes. Vamos a hablar un poco y estudiar acerca de su estrategia y su aplicación numérica. Eso en cuanto a la fórmula, que más adelante estaremos explicando en ejemplos específicos de cada uno, tanto en presupuesto de capital como en las acciones comunes. Las adquisiciones estratégicas consiste en establecer una base de abastecimiento que sea competitiva e integrar efectivamente a los proveedores en los procesos de su negocio, ya que la compra demanda conocimiento estratégico. Las adquisiciones tienen un enfoque mercadológico global en los proveedores, sus procesos y sus políticas estratégicas que hay dentro de la misma. Las acciones comunes subordinarias se definen como activos financieros, los cuales no presentan vencimiento. Lo elemental de este tipo de acciones es que da derecho a su propietario sobre los activos de la empresa. Las adquisiciones estratégicas, incluyendo las acciones comunes u ordinarias, juegan un papel muy importante, ya que se utiliza para la compra y venta de los activos dentro de las empresas, en el mercado global, donde se le da la oportunidad de analizar si la adquisición le es de beneficio para su empresa, para obtener un mayor rendimiento dentro de ella misma. Las adquisiciones estratégicas consisten en establecer una base de abastecimiento que sea competitiva e integrar efectivamente a los proveedores en los procesos de sus negocios, ya que la compra y venta demanda conocimiento estratégico. Las adquisiciones tienen un enfoque mercadológico global en los proveedores, en sus procesos y en sus políticas estratégicas que hay dentro de ella misma. Las acciones comunes u ordinarias definen como activos financieros los cuales no presentan vencimiento. Lo elemental de este tipo de acciones es que da derecho a su propietario sobre los activos de la empresa. La adquisición estratégica, incluyendo las acciones comunes u ordinarias, juegan un papel muy importante, ya que se utiliza para la compra y venta de los activos dentro de la empresa, en el mercado global, donde se le da la oportunidad de analizar si las adquisiciones le es de beneficio para su empresa, para obtener un mayor rendimiento. Cabe destacar los elementos importantes que se obtienen de las acciones comunes. Unos de ellos son: proporcionar a sus propietarios responsabilidades limitadas, dan derecho a una parte proporcional del negocio, poseen derecho a la revisión de los estados de resultados, otorgan derecho a los dividendos. Cabe destacar que la empresa no está obligada a pagar dividendos. Por tal razón, los accionistas comunes no pueden ejercer ninguna acción legal. Buenas tardes, mi nombre es Wendy Castillo. Hoy les voy a hablar sobre la valoración de acciones comunes. Voy a citar un ejemplo que se expresa así.
La empresa cementera francesa S.A. tiene en circulación 45.000 acciones comunes con un rendimiento del 19.20% por acción. También se tiene información de que la empresa en la gestión anterior generó ventas por un valor de $3.600.000 con un margen neto del 10%. Además, los activos de la empresa ascienden a 3 millones con un nivel de endeudamiento del 50%. Por otro lado, la empresa como política retiene el 40% de las utilidades para ser reinvertidas. En este caso tenemos 4 preguntas. ¿Cuál es el valor o precio de la acción común? ¿Cuál es el valor contable o valor del patrimonio proporcional? ¿Cuál es la utilidad por acción y cuál es el valor de la empresa en el mercado? De esta manera extraeremos los siguientes datos. Número de acciones 45.000. Tasa de rendimiento 19.20%. Ventas 3.600.000. Margen neto 10%. Activo 3 millones. Nivel de endeudamiento 50%. Utilidades retenidas 40%. Para darle respuesta a estos cuestionamientos vamos a utilizar el modelo Gordon. Esta es una herramienta para evaluar un activo. Nos dice que los dividendos van a crecer a una tasa de crecimiento llamado G. Eso significa que los dividendos que van a percibir el accionista común va a crecer año tras año a una tasa de crecimiento. Cabe señalar que el flujo de estas acciones son de forma indefinida. Ahora, ¿cómo determinamos el valor? El precio de mercado de una acción común va a ser igual que el dividendo esperado dividido entre el rendimiento de mercado menos la tasa de crecimiento. Ahora, para poder resolver esta ecuación, tenemos que determinar la tasa de rendimiento. Utilizaremos la ecuación tasa de crecimiento al ROE por el porcentaje de utilidad. ¿Cuándo se utiliza esta tasa de crecimiento? La condición. Esta será la tasa máxima de crecimiento que una empresa puede lograr sin financiamiento externo de capital. La condición para utilizar esta ecuación es que se debe de mantener el índice de deuda, es decir, la razón constante entre deuda y capital, y no debe haber cambio en el índice de endeudamiento. Otra condición para el uso de esta ecuación es que se debe utilizar el capital inicial de inicio de periodo o final del periodo finalizado. De estos dos datos que necesitamos, tengo el porcentaje de utilidades retenidas. La que necesito es el ROE. El ROE es la utilidad del periodo entre el patrimonio. Para esto necesito calcular la utilidad del periodo, que va a ser igual al margen neto por las ventas, y el patrimonio, que va a ser los activos totales por 1 menos el nivel de endeudamiento. Con esto ya podemos calcular el ROE. Con esto nos quedarían los siguientes datos. Utilidad del periodo 360.000 y el patrimonio 1.500.000. El ROE en este caso sería del 24%. Ahora vamos a calcular la tasa de crecimiento. Esta va a ser igual al ROE multiplicado por el porcentaje de utilidades retenidas. En este caso sería el 40%. Espero que mis dividendos crezcan a una tasa de 9.60%. Para poder evaluar mi acción común, tengo mi tasa de rendimiento G. Tengo el rendimiento del mercado del 19.20%. Me faltaría determinar el dividendo esperado. Para esto vamos a elaborar un flujo planteando la gestión que terminó en 2019 y lo llevaremos hasta 2024. El dividendo esperado va a ser igual al dividendo pagado por 1 más la tasa de crecimiento, que es de 9.60%. El dividendo pagado lo calcularemos tomando en cuenta la política de la empresa de retener el 40% de las utilidades para reinvertirlas. Eso significa que el saldo 60% son las utilidades distribuidas. En este caso, el dividendo pagado sería el porcentaje de utilidades distribuidas por utilidad del periodo entre el número de acciones. El resultado nos da $4.80. En este caso, aplicando la fórmula anterior, decimos que el dividendo esperado va a ser igual al dividendo pagado
que en este caso es 480 por 1, más la tasa de crecimiento, que es de 9.60, dando como resultado $5.26. En este caso, para saber el precio de mercado, tenemos que el dividendo esperado, que es 5.26, dividido entre la tasa de rendimiento 19.20% menos la tasa de rendimiento G, que es de 9.60, es decir que las acciones están cotizadas a $54.80 utilizando el modelo Gordon. ¿Cuál es el valor contable o valor del patrimonio proporcional? Este va a ser igual al patrimonio dividido entre el número de acciones. Contablemente mis acciones están valoradas en $33.33. En este caso diríamos que el precio mínimo de la acción es de $33.33 y el precio máximo es de $54.80. ¿Cuál es la utilidad por acción UPA? Esta es la utilidad del periodo entre el número de acciones. En este caso nos da un resultado de $8. Sin embargo, se distribuye en 4.80, que corresponden al 60% de utilidades distribuidas según la política de la empresa. ¿Cuál es el valor de la empresa en el mercado? Este será el precio del mercado por el número de acciones. Esto nos da un resultado de $2.466.000. Con esto finalizaríamos lo que es la explicación para evaluar las acciones comunes. Bueno, yo les voy a hablar sobre las adquisiciones y el presupuesto de capital. Bueno, el presupuesto de capital es un proceso de planeación y administración de las inversiones a largo plazo de cada empresa. Mediante este proceso, los gerentes de la organización tratan de identificar, desarrollar y evaluar las oportunidades de inversión que pueden ser rentables para cada compañía. El proceso de elaboración del presupuesto de capital consiste en 5 pasos, que es la elaboración de propuestas, que son los nuevos proyectos de inversión que se hacen a niveles de cada organización. Revisión y análisis, que es donde los gerentes financieros realizan revisiones y análisis formales para evaluar las ventajas de cada propuesta. Como 3, la toma de decisiones, que es donde se delega la toma de decisiones acerca de cada inversión de capital de acuerdo a los ciertos límites de dinero. La implementación, que eso ya se hace después de la autorización, en donde ya se realizan los desembolsos y se implementan los proyectos. Y como último, el seguimiento, que es donde ya se supervisan los resultados y se comparan los costos y los beneficios reales con lo planeado. Y en las adquisiciones, un presupuesto de capital efectivo puede mejorar tanto la oportunidad de las adquisiciones de activos como la calidad de los activos comprobados. Una empresa que no pronostique en forma anticipada sus necesidades de activos de capital tendrá la oportunidad de comprar e instalar dichos activos antes de que se necesiten. A continuación le dejamos un ejemplo de presupuesto de capital. Esperamos que hayan comprendido acerca de las adquisiciones de acciones comunes y lo que es el presupuesto de capital. Muchas gracias por su atención.